Hola, mi nombre es Germán Moltó y en este vídeo vamos a ver los diferentes tipos de bucles que soporta el lenguaje Java. Lo haremos con un ejemplo muy sencillo que consiste en mostrar por pantalla los n primeros números comenzando desde el 1. Fíjate que una forma muy ingenua de resolver este problema sería plantear un método en el que tú imagínate que quiero mostrar los 3 primeros números. Pues entonces, si los quiero mostrar por pantalla, una forma muy ingenua de hacerlo sería simplemente repetir aquellas instrucciones que quiero que se ejecuten y ponerlas pues una a continuación de la otra. De manera que si quiero mostrar los 3 primeros números, pues de esta manera conseguiría resolverlo. Voy a probar a ejecutar este método. Es muy sencillo. Hago un método main con el perfil que tiene a continuación, que sabes que tenemos que respetarlo, y realizo una llamada al método bucle1 le he llamado. Si yo lo ejecuto, ves que aparecen por pantalla esos 3 primeros números. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que si quisiera mostrar 1000 números por pantalla debería de poner 1000 instrucciones. Esto es precisamente el problema que trata de resolver los bucles. Los bucles son unas estructuras iterativas que lo que permiten es repetir un conjunto de instrucciones hasta que se dé una determinada condición. Por lo tanto, nos vamos a olvidar de esta forma de resolverlo y vamos a plantear cómo se haría de forma correcta. Este método recibirá como parámetro n, que sería el número más grande que quiero mostrar, es decir, mostraré los números desde el 1 hasta el n. Para ello voy a resolverlo en primer lugar utilizando un bucle while. ¿Cómo se realizaría esto? Bueno, pues los bucles de normal tienen unas variables de iteración, que es la que va a ir determinando cada una de las pasadas del bucle. Es decir, es una estructura que se va a ir repitiendo un determinado número de veces. Entonces un bucle while tiene esta pinta. Tenemos while y ponemos una condición y lo que ponemos entre paréntesis, esto de aquí es una expresión booleana, una expresión lógica. Puede estar formada por diferentes expresiones conectadas por operadores lógicos tipo AND y OR, pero en este caso es muy sencillo y lo único que tengo es pues, una expresión simple. Entonces, esta es la condición de continuación del bucle, la guarda. Entonces el bucle continúa mientras i sea menor o igual que n. ¿Y qué es lo que queremos que ocurra mientras i sea menor o igual que n? Bueno, pues lo que quiero es que se muestre por pantalla el valor de i. De manera que la variable i, que es una variable de iteración, irá tomando los valores 1, después la incrementaré 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta que se alcance n. ¿Cómo funciona el bucle while? Bueno, pues en primer lugar se ejecuta la inicialización del bucle. A continuación se evalúa la guarda del bucle. Y si la guarda del bucle se evalúa a cierto, entonces se ejecuta lo que es el cuerpo del bucle. El cuerpo del bucle son las acciones que están entre estas llaves. Una vez que se ha ejecutado el cuerpo del bucle, fíjate que la variable i++ se incrementa y lo que ocurre a continuación es que se vuelve a evaluar la guarda del bucle. Si se evalúa a cierto, se ejecuta el cuerpo del bucle y de nuevamente se evalúa la guarda del bucle. Así indefinidamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumple la condición de terminación. ¿Y cuál es la condición de terminación? Bueno, pues es muy fácil de calcular porque en realidad es la negación de la guarda. En nuestro caso la guarda es i menor o igual que n. Esta es la condición de continuación del bucle. ¿Cuándo termina? Pues cuando esto no se cumpla. La negación de i menor o igual que n es precisamente i mayor que n. Por lo tanto, cuando i sea mayor que n, mi bucle acabará. Por ejemplo, si n valiera 2, i inicialmente vale 1, como 1 es menor o igual que 2, se muestra por pantalla 1 y se incrementa i. Por lo tanto, i vale 2. Volvemos a ejecutar, a comprobar la guarda. Como 2 menor o igual que 2, muestro por pantalla el 2 e incremento la variable i de manera que i vale 3. Como 3 ya no es menor o igual que 2, directamente la guarda del bucle no se cumple y salgo del bucle. Salir del bucle significa que se ejecutarían estas instrucciones que vienen a continuación, que en nuestro caso no tengo ninguna, porque el método ya acaba. Si probamos a ejecutar este código, vemos que aquí le tenemos que decir cuál es el número de elementos que quiero que muestre por pantalla, del 1 al 5. Si lo ejecutamos, vemos que obtenemos el resultado correcto, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Vamos a ver diferentes variantes de bucles. Vamos a plantear ahora un bucle for. Por lo tanto, voy a plantear un método que tenga exactamente el mismo perfil que el método que ya hemos visto antes, pero vamos a resolverlo utilizando una estructura de tipo for. Déjame que lo escriba y ahora lo comentamos.
Bien, el bucle for tiene tres partes muy diferenciadas. En primer lugar, esta parte de aquí, lo que va antes del punto y coma, es la declaración de variables que me hacen falta para el bucle. Esto de aquí es la guarda del bucle y esto de aquí son las operaciones de incremento de las variables de iteración. Por lo tanto, ¿cómo funciona el bucle for? Bueno, pues en primer lugar se ejecutaría la inicialización de las variables, estas de aquí, igual a 1, y esto solamente se realiza una sola vez. A continuación se evalúa la guarda del bucle para ver si esto se evalúa cierto o falso. Si se evalúa falso, directamente no hacemos nada y continuaríamos ejecutando las instrucciones que están fuera del bucle. Pero si la guarda se evalúa a cierto, significa que se ejecuta el cuerpo del bucle y posteriormente el incremento de esta variable. Y después se vuelve a evaluar de nuevo la guarda y si se evalúa cierto, entramos a ejecutar el cuerpo del bucle. Y posteriormente incrementamos de nuevo la variable y se vuelve a evaluar la guarda. Por lo tanto, el bucle está repitiendo todo el rato las acciones que se ponen en el cuerpo del bucle. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta guarda de aquí ya no sea cierta, ya se evalúe a falso, es decir, en cuanto i sea mayor que n. Bien, vamos a ver otro tipo de bucle, que es el bucle do while. Vamos a plantear de nuevo un método que tenga exactamente el mismo perfil, porque fíjate que al final el problema que estoy resolviendo es exactamente el mismo, pero simplemente con diferentes tipos de bucles. Todos ellos son equivalentes. ¿Qué estructura tiene un bucle do while? Bueno, pues básicamente la única diferencia entre un bucle do while y un bucle do while es que en el do while la condición de continuación, es decir, la guarda, se especifica justo al final del bucle, no al principio. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? Bueno, pues fíjate que en el primer bucle, si la guarda no se cumple, inicialmente ya ni siquiera se entra en el bucle, pero en cambio en un bucle do while el bucle se ejecuta al menos una sola vez. Como mínimo se ejecuta una sola vez. Bien, ¿cómo funcionaría esta estructura? Bueno, pues inicialmente declaro esta variable igual a 1 y aquí tengo la estructura do while. Fíjate que entro siempre, por lo tanto se ejecutaría el cuerpo del bucle y esa instrucción de incremento de la variable y luego a continuación se evalúa la guarda. Si esta guarda se evalúa a cierto, volvería de nuevo y se ejecutaría de nuevo el cuerpo del bucle. Si se evalúa la guarda a cierto, de nuevo ejecuto el cuerpo del bucle. Por lo tanto, como podrás comprobar, la diferencia entre un bucle while y un bucle do while es que en el segundo, en el bucle do while, la guarda se evalúa tras haber ejecutado el cuerpo y no al principio. ¿Vale? Fíjate que, por ejemplo, podemos probar ahora a ejecutar ese bucle do while y vale, el nombre del método, este le llamo bucle 2 y le llamo bucle 3 porque simplemente había gastado el mismo nombre que ya existía, por lo tanto se lo cambio y al compilarlo lo ejecuto ahora y vemos de nuevo el resultado 1, 2, 3, 4, 5. Bien, pues esto es básicamente los bucles más sencillos que podemos realizar en Java. Recuerda que los bucles son equivalentes y puedes utilizar el que te parezca más conveniente.